El futuro de México se vislumbra como difícil y peligroso. Varias crisis se están conformando y están a punto de estallar. Crisis familiares, sociales, políticas, económicas y crisis morales también y espirituales. Y es momento de que los mexicanos dirijamos nuestra mirada hacia nuestra Madre del Cielo y hagamos una acción concreta. Podemos rezar 12 millones de rosarios cada día. ¿Es posible que los mexicanos logremos eso? De una población de 120 millones, al menos el 10%, 12 millones de nosotros, ¿podemos hacerlo? De esto lo hablaremos hoy en Ver y Creer. Quédese con nosotros, 12 millones de rosarios. De rosarios a nuestra Madre del Cielo es lo menos que podemos hacer por ella, sus hijos de México. Les saludo con afecto, sea usted bienvenido a Ver y Creer para conocer esta maravillosa propuesta que tuvo su origen en Portugal, cuando los portugueses quisieron rezar a la Virgen de Fátima tantos rosarios como fuese posible para librar a su país de las amenazas del totalitarismo. Comencemos este programa recordando a la Virgen de Fátima y sus apariciones ocurridas ya hace 102 años. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a los hermanos Jacinta y Francisco Marto y a su prima Lucía dos Santos les fue concedido por el cielo el privilegio de ver a la Virgen María en 6 ocasiones en Cova de Iria, Portugal. A partir de aquellas experiencias sobrenaturales, los niños solo tuvieron la aspiración de rezar de acuerdo con la petición de la Virgen María. Antes de las apariciones de la Virgen, en 1916, se apareció a los niños un ángel que se identificó como el ángel de Portugal y les dijo: «No teman, yo soy el ángel de la paz, recen conmigo». Luego se arrodilló, doblándose hasta tocar el suelo con su frente y rezó: «Dios mío, yo creo, yo adoro y yo te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman». El ángel dijo esta oración 3 veces y cuando se paró le dijo a los niños: «Recen así». Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas. Los niños videntes empezaron a decir esta oración diariamente. El ángel de Portugal se apareció 2 veces más a los niños y casi pasaron 8 meses desde su última aparición hasta que el 13 de mayo de 1917 vieron por primera vez a la Virgen María con el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Se les apareció en 6 ocasiones en 1917 y una novena en 1920 solo a Lucía. En ese tiempo el mundo era azotado por la Primera Guerra Mundial, mientras que en Moscú se gestaba la revolución que volcó el orden social con la ideología totalitaria del comunismo. Fue en ese contexto en el que el cielo intercedió por la humanidad para proveer el antídoto a aquellos males morales y sociales del mundo: el mensaje de la Virgen de Fátima. Pues sí, ya 102 años de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, donde ella se presentó ante los 3 niños videntes como Nuestra Señora del Rosario. Sea usted bienvenido a Ver y Creer, como cada semana. Es un gusto poder servirle a través de la televisión. Recibo con afecto a José Antonio Domínguez. Él es portugués y como tal tiene que decirnos mucho, y es heraldo del Evangelio, y también como tal tiene mucho que decirnos por la devoción de los heraldos del Evangelio, pues particular devoción a Nuestra Señora de Fátima. Querido hermano, bienvenido, José Antonio. Gracias, Roberto, por estar aquí contigo y con todos los que asisten a nuestro programa. Una alegría, como siempre. Oye, a ver, explícanos una cosa que no entiendo. ¿Por qué, si la Virgen María le entrega el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán, siglos
Luego en Fátima se presenta como Nuestra Señora del Rosario apenas 100 años atrás. Exactamente. Ajá. Pues es la devoción que la Virgen más le agrada. Dígase de paso también, era la oración que más le agradaba a San Juan Pablo II. Él lo dice, la devoción más querida por él. Entonces, pues la Virgen, siempre en las ocasiones en que la Iglesia estuvo en una situación difícil, situación de crisis, pues la Virgen encargó el rosario, pidió que se rezara el rosario. Con Santo Domingo pasó eso. Había una crisis religiosa muy grande en el sur de Francia y justamente Santo Domingo y con su orden, los dominicos, empezaron a predicar para convertir los albigenses. Era una herejía muy terrible, muy fuerte que había en el sur de Francia, norte de Italia. Pero él no conseguía resultados, no conseguía convertir a nadie, estaba casi desanimando. Y entonces un día se fue a hacer penitencia porque pensaba que era por un santo, ¿no? Por sus pecados, imagínate. Y se fue unos días a hacer penitencia cerca de Carcassonne, en un lugar retirado, y fue ahí que la Virgen se le apareció y le entregó el rosario. Y entonces, en vez de predicar contra la herejía, Santo Domingo empezó a predicar el rosario. Y ahí sí tuvo un resultado sorprendente. Convirtió mucha gente, expulsaba demonios incluso a través del rosario. En vez de hacer exorcismos, pues rezaba el rosario y el demonio se iba de los posesos. Entonces el rosario es realmente un arma espiritual muy fuerte, muy fuerte. Y la Virgen María entonces en Fátima, entre otras cosas, viene a recordarnos el poder de la devoción del rosario, ¿sí? Exactamente, Roberto. Nosotros la conocemos como Virgen de Fátima, pero fue el nombre que el pueblo le puso. La Virgen, en la sexta aparición, ella dice, soy la Señora del Rosario. O sea, ella quiso aparecer como la Virgen del Rosario. Y entonces ella pide el rezo del Rosario para obtener dos gracias. Alcanzar la paz y el fin de la guerra. Era 1917, ¿no? Uno diría que es la misma cosa, no haber guerra y paz es lo mismo, pero no, hay una pequeña diferencia, pequeña muy grande. Es que paz, como dice San Agustín, es la tranquilidad del orden. Cuando las cosas están en orden, cuando uno tiene la conciencia en orden, cuando la sociedad está en orden según la ley de Dios, entonces sí hay tranquilidad. Eso es la verdadera paz. Y pues la guerra, fin de la guerra es no haber conflicto armado, es otra cosa. También cuando no hay conflicto hay cierta tranquilidad. La guerra también viene a ser la ausencia de paz. Recordemos aquella situación que se vivía en Portugal, 1917, que mucho nos dirá por qué la Virgen María se apareció allí. 1917 fue un año convulso para la Iglesia y para la humanidad entera. Europa, África y Oriente Medio se vieron inmersos en la Primera Guerra Mundial, mientras que Lenin organizaba la Revolución Rusa, siguiendo la doctrina violenta y atea de Karl Marx. Por su parte, la Iglesia sufría la persecución ideológica, legal y sangrienta en muchos países, entre ellos Portugal. Además, la masonería y el marxismo infiltraban a la Iglesia para destruirla desde dentro. Cientos de jóvenes ingresaban a los seminarios para seguir la carrera sacerdotal y penetrar las estructuras eclesiales con el fin de llegar a los más altos vértices de la jerarquía y desde allí operar la destrucción de la Iglesia. En lo doctrinal ya se manifestaba con furor el modernismo, al que el Papa San Pío X lo llamó la suma de todas las herejías. En ese 1917, con el propósito de salvar a la Iglesia de la apostasía y al mundo entero del comunismo y de la Segunda y Tercera Guerras Mundiales, se apareció la Santísima Virgen María a 3 pastorcitos en la localidad de Fátima, en Portugal. El 13 de mayo de 2017 se cumplen los 100 años del inicio de las apariciones de la Madre de Dios a estos 3 pastorcitos, Lucía dos Santos, de 10 años, Jacinta Marto, de 7, y Francisco Marto, de 9 años de edad. En total, la Virgen se apareció 6 veces, los días 13 de cada mes, de mayo a octubre. Ese día,
Miles de personas creyeron en la veracidad de las apariciones, pues la Madre de Dios accedió a dar una prueba que se le había pedido, llevando a cabo el milagro del sol, del que hasta la prensa adversa a la Iglesia reportó su impresionante fenómeno cósmico. Así que, dos peligros para el mundo. Uno, los errores de Rusia, es decir, pues la dictadura soviética, la revolución rusa. Y dos, la guerra, ya no inminente, presente, José Antonio. Exactamente, y entonces la Virgen pide que se rece el rosario para evitar ese mal tan grave que era el comunismo. El comunismo, pues, Unión Soviética cayó, Rusia, el comunismo en Rusia parece que terminó, pero los errores de Rusia siguen. Entonces la destrucción de la familia, por ejemplo, es un objetivo del comunismo, que destruir la familia, el aborto, todas esas cosas que van en contra de la familia es continuación de los errores de Rusia. Si los queremos erradicar de nuestra sociedad, hay que rezar el rosario. Y la Virgen entonces, en julio de 1917, cuando revela el secreto, ella hace como que una advertencia: si atienden mis pedidos, tendrán paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Y es lo que hemos visto a lo largo de todo el siglo XX y seguimos viendo, porque la sociedad sigue en un proceso de disgregación muy grande, la familia está muy atacada y no se sabe uno hasta dónde esto va a llegar. Entonces el remedio, la solución que la Virgen nos da es exactamente el rezo del rosario. Y México, es evidente que México está viviendo ya estos errores que salieron de Rusia hace 100 años. México ha entrado a este momento, en tanto que China, por ejemplo, sale del comunismo, México parece ser que se dirige hacia allá. Y si la solución para Portugal fue el rezo del rosario, la solución para México también lo será. Una pausa, regreso, para que usted conozca los grandes milagros, los grandes beneficios que ha aportado a la humanidad el rezo del Santo Rosario. Hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso.